Doctor Alfaro, ¿comenzamos? Sí, con todo gusto. Buenas noches. Hoy comenzamos nuestro ciclo en TikTok. Evidencia Forense y Estudio Jurídico Sánchez y Asociados. Nos encontramos en este momento juntos. A partir de esta fecha vamos a hablar en todos los TikToks tanto la parte del derecho, la parte legal, y a consecuencia de esto siempre vamos a encontrar temas que derivan del derecho. En este caso vamos a encontrar el tema de psicología forense. Mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense, de profesión abogada, con una maestría en investigación y ciencia forense y con una especialidad en administración y procesamiento de la escena del crimen. Doctor Alfaro, adelante. Bueno, desde la psicología forense vamos a estar conversando conmigo. Soy Verónica Alfaro. Tengo estudios en psicología, también diplomados relacionados al área de la psicología forense, a la violencia sexual. También maestría en ciencias e investigación forense y también soy postulante o candidato a doctor en ciencias forenses. Y bueno, la temática de hoy justamente son las memorias falsas y también la implicación psicológica que tienen las personas que han sido utilizadas justamente para estas denuncias falsas. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar poniendo en contexto. Diremos que el 17 de julio del año 2014 se promulga en el Estado boliviano la Ley 548. Código Niña, Niño y Adolescente. Esta ley 548 ya viene con diferentes principios. ¿Cuál es el principio que hoy vamos a tocar precisamente porque nos llama la atención? Ustedes pueden encontrarlo en esta ley en el inciso C del artículo 193 y nos referimos al principio de presunción de la verdad. Les voy a leer exactamente qué es lo que nos dice. Para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo. Es decir, que una menor, que una adolescente, acusa a una persona de haber cometido un delito. Principalmente en el Ministerio Público tenemos más que nada los delitos de abuso. Entonces, estas menores de edad simplemente con sindicar a una persona y presentar su testimonio de que esta persona, por ejemplo, ha sufrido de toques impúdicos por determinada persona, ya se tiene como cierta, ya se tiene como válida esta afirmación. Quien tiene que encargarse, quien tiene que ocuparse de desvirtuar todo lo que dice esta menor es la parte que ha sido acusada, la parte que ha sido sindicada de haber cometido este hecho delictivo. Este principio nos lleva a pensar mucho en qué es lo que pasa con la credibilidad del testimonio. Cuando hablamos de testimonio, podemos hablar de diferentes puntos, pero les quiero dar una definición legal de testimonio que es la siguiente. Un testimonio es una declaración que una persona realiza de manera oral sobre hechos o circunstancias que conoce de primera mano. Este tipo de testimonio se utiliza comúnmente en procedimientos judiciales. Entonces, es la manifestación de todo lo que ha sucedido. Y acá es donde muchas personas tienen diferentes cuestionantes, diferentes preguntas. ¿Por qué se debe creer que estos testimonios realmente son ciertos? Para eso tenemos hoy a la doctora Verónica Alfaro, quien es perito forense en psicología. Adelante, doctora Alfaro.
Bueno, para hablar justamente de testimonio y de la credibilidad y justamente de ese principio de verdad de las víctimas, tenemos que remontarnos un poquito a 1900, donde Alfred Binet nos hablaba sobre la sugestión en las declaraciones de los testigos, especialmente de los testigos víctimas o víctimas menores de edad, ¿no? Y bueno, la sugestión puede darse por diversos factores y entre ellos justamente porque los psicólogos no conocen técnicas de entrevista con protocolos establecidos y pueden ser causantes justamente de reforzar esta sugestión que puede darse. En menores, sí, hay varios autores como Piaget, como Gilligan, como Colbert, que han estudiado el desarrollo moral del niño. Entonces, estos menores pueden, por diferentes situaciones en los estadios de desarrollo que cualquier ser humano va atravesando, bueno, tiene diferentes fases donde el niño puede mentir. No, o sea, no miente con malicia, pero por ejemplo, si uno de los padres le dice, si tú no dices esto, yo no te voy a querer, por ejemplo, entonces al niño lo están condicionando, le están chantajeando emocionalmente, ¿no? Y están interfiriendo, están alienando su mente, justamente introduciendo memorias falsas para una declaración. El niño puede dar con o sea, de manera muy suelta, muy convincente, inclusive el relato, no siempre que sea adolescente, bueno, en la adolescencia ya cuestiona un poquito más, digamos, a los padres por qué quieren que diga esto, ¿no? Pero en los niños muy pequeñitos sí se ve esta posibilidad de poder mentir. Entonces, perdón, se me ha caído. Entonces, esta posibilidad de poder mentir justamente nos hace ver que, y además la ciencia nos muestra que no es tan cierto, digamos, un principio de confianza con el que debería ser, ¿no? Sino que hay parámetros que hay que investigarlos desde la psicología, haciendo, sí, una buena entrevista, haciendo una investigación del caso y justamente viendo que no introduzcan memorias falsas en el psiquismo infantil. Ok, doctora, me imagino que para esto existen técnicas. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos presentamos en la división de menores en fiscalía, obviamente que hay menores que evidentemente han señalado que han sido víctimas, por ejemplo, como ya lo refería al principio, de toques impúdicos. Lamentablemente ustedes saben que en TikTok no podemos realizar otro tipo de, no podemos hablar otro lenguaje. ¿Por qué? Porque nos van a suspender la cuenta. Entonces hablemos de que, digamos, estas personas, estas menores han sido víctimas de toques impúdicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta persona, a simple denuncia de esta menor, ya se encuentra en el penal de San Pedro. Entonces, quien tiene que desvirtuar todo lo que ha dicho esta menor es esta persona. Muchas veces como abogados nosotros solicitamos un perito forense especializado en este caso. ¿Cuáles tendrían que ser las características del perito forense y cuál tendría que ser la labor? Bueno, el perito, bueno, tiene que tener una formación primero en psicología, ¿no? Segundo, que tiene que haber cursado un posgrado justamente en ciencias forenses, en psicología forense, psicología criminal, y justamente tener la base sólida en cuanto a lo que se refiere a entrevistas con menores, ¿no? Tenemos cierto tipo de protocolos, usted me preguntaba hace rato, sí, qué tipos de instrumentos, no más que instrumentos son protocolos justamente donde nosotros podemos intervenir de una manera o sea, una manera muy dinámica, digamos, con los menores, donde no tengamos que
presionar o interferir con preguntas. Las preguntas abiertas son las más condicionadas justamente para los niños y para los menores, ¿no? Justamente para que los protocolos que se basan en la credibilidad del testimonio, bueno, tienen un fundamento principal que es la entrevista. Si el psicólogo no sabe hacer entrevistas y no sabe hacer entrevistas con niños o adolescentes, esta información va a ser totalmente sesgada y no va a permitir, nos va a interrumpir hacer un peritaje sobre credibilidad del testimonio. No siempre la persona que toma la entrevista va a ser la persona que realiza el peritaje. El peritaje lo realiza justamente esa persona idónea que ha tenido formación, experiencia en el área y que puede determinar en base a ciertos tipos de criterio, primero de validez, segundo de credibilidad como tal, este tipo de información, contrastar con la realidad, contrastar con otras declaraciones, contrastar con la información que muchas veces se tenga de otros peritajes, como el social, como el criminalístico, ¿no? Entonces, es un análisis muy profundo, muy detallado, además de toda la información. Lamentablemente, muchas veces se hace una declaración preliminar, entre comillas, en instancias de las defensorías, por ejemplo, y esta información está cargada de sugestión, está realmente con preguntas inducidas y ya le han metido desde esa instancia a los menores ideas que han fortificado tal vez con algo que venía ya preelaborado. Entonces, como la memoria es tan dinámica, ya se van llenando huecos vacíos porque el psicólogo, la psicóloga que ha trabajado con ellos en esta instancia que no tiene conocimientos, ha tergiversado toda la información, ha aumentado, corregido y bueno, se tiene un resultado a la hora de hacer la pericia, si bien muy organizado, pero carente de algunos elementos que, bueno, los psicólogos forenses conocemos, ¿no? Una persona que no ha sufrido un hecho traumático, simplemente que ha maquinado, ha fabulado, bueno, tendrá otras características de las personas que sí lo han hecho, ¿no? Pero lamentablemente a veces no se conoce, digamos, se contrata personas que no tienen esa cualidad de vislumbrar esto y la verdad que la persona, este menor, por ejemplo, sí puede hacer declaraciones que por confianza, no por credibilidad ni exactitud, le tomen en serio, ¿no? Porque son las autoridades que le van a tomar en serio y justamente personas inocentes puedan estar justamente bajo, o sea, detrás de barrotes, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en todo caso también muchas veces las autoridades que llevan este tipo de procesos, ¿qué es lo que ordenan? Que se pueda realizar una cámara Gesell. ¿Qué se puede determinar? ¿Qué es la cámara Gesell, doctora? ¿Y qué se puede determinar mediante la cámara Gesell? Bueno, primero te diré qué es lo que no es, ¿no? La cámara Gesell no es una cámara de la verdad. Muchas veces los abogados o las autoridades piensan que le haga la entrevista en cámara Gesell es que, bueno, todo lo que diga ahí, el menor, la menor, va a decir la verdad. No es así. Ya la persona que entra a cámara Gesell es simplemente resguardar el contacto que tiene la presunta víctima con el presunto agresor. Nada más, ¿no? Ahí, claro que pueden intervenir de un lado del espejo las autoridades, los abogados, las personas que vean conveniente. Pero el principio básico es que no se interfiera con muchas miradas que pueda resultar incómodo, digamos, para la menor, el menor, simplemente eso. Pero también dentro de la cámara Gesell, sí ya ha venido estructurando qué cosa va a decir el menor, obviamente puede también decir falsedades, ¿no? Entonces no podemos confiar ciegamente en la cámara Gesell si no sometemos a una pericia de credibilidad del testimonio. Últimamente también debo decir que
en algunos lados, ¿no? En algunas ciudades, el IDIF, por ejemplo, ya no hace credibilidad del testimonio, credibilidad del testimonio, y resulta que se basan en la confianza, ¿no? Pero eso no es científico, no es objetivo. Y la verdad que estamos yendo en contra de todas los estudios justamente que tienen que ver con el tema de la psicología del testimonio, con la psicología de la mentira. Y bueno, estamos a favor, no haciendo una pericia de credibilidad del testimonio, estamos yendo tal vez en contra de nuestra propia ciencia. Doctora, ¿y quién es la persona que realiza las preguntas dentro de la cámara Gesell? Bueno, las preguntas tendría que, una vez analizado el expediente, todo el expediente, el psicólogo que entra a cámara Gesell tendría que tener unas preguntas un poco dirigidas a lo que se quiere encontrar. Sin embargo, en la cámara Gesell también se tiene que permitir que el menor o la menor exprese de manera suelta, sin ninguna represión, todo lo que tenga que decir en una entrevista abierta. Posteriormente, lo que no ha sido aclarado, lo que tenga contradicción con la información que se ha presentado, o inclusive podemos, los psicólogos, dar algunas preguntas contradictorias con la información que nos ha planteado. ¿Para qué? Para encontrar indicios de que el menor o la menor esté diciendo lo que es correcto, ¿no? Sin falsedades, sin invenciones, sin fantasía. Okay, entonces también en cámara Gesell, una vez que realiza el psicólogo todas estas intervenciones, el psicólogo sale de la sala que está con el niño, entra a la sala que están las autoridades, los abogados, y bueno, se recoge las otras preguntas que vean conveniente. El psicólogo no está obligado a responder, digamos, o a preguntar todas las cuestionantes de la sala. ¿Por qué? Porque la misión del psicólogo es moderar esas preguntas. Por ejemplo, que pregunten cosas muy puntuales, exquisitas, muy morbosas inclusive, ¿no? Para la edad que tenga el niño, o sea, se tiene que moderar. Y bueno, cuando la psicóloga salga y dé el informe, bueno, dirá que ha tenido que cambiar este tipo de preguntas por tal razón. No corresponde a la edad, no corresponde a la situación, no corresponde en el sentido mismo de dignidad del menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, el psicólogo forense tiene esa posibilidad de intervenir porque está en sus manos que la información que se tenga sea la más correcta, la que más se acerque a la realidad y que permita una evaluación o una toma de decisiones posteriores de las autoridades basadas en la evidencia. Ok, doctora, entonces, por ejemplo, tengo dos casos, dos personas que se encuentran recluidas en el penal de San Pedro, acá en la ciudad de La Paz. Las dos personas, como le decía, dos adolescentes han sindicado a estos dos señores que, bueno, se han realizado toques impúdicos en la humanidad de ellas. Lamentablemente, como nos dice este principio, que quien tiene la carga de la prueba, es decir, quien tiene que demostrar de manera objetiva que esto no ha sucedido así, son estas dos personas que se encuentran con detención preventiva. ¿Qué es lo que se debería solicitar en este caso al Ministerio Público? ¿Qué pericia se debería solicitar para poder determinar que estas menores están mintiendo? Bueno, la credibilidad del testimonio, como le digo, es una de las pericias básicas, un punto de pericia básica. Si no lo están haciendo, entonces por lo menos realizar una evaluación sobre la simulación, ¿no? Entonces, el tema de la simulación también nos va a permitir enfatizar si estos signos de
o estos síntomas descritos, digamos, de sintomatología psicológica relacionada a delitos de este tipo, como ser ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumáticos, miedos, bueno, un sinfín de situaciones, sean lo más acercado a la realidad, mínimamente, ¿no? También se puede realizar una metapericia o contrainformes también de aquellos informes psicológicos donde haya intervenido la presunta víctima y donde haya dado declaraciones también, ¿no? Entonces, si se ha realizado con protocolos establecidos, con qué tipo de protocolos, si no se ha inducido a la víctima a decir algo que no correspondía, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? O sea, dice la menor, me ha tocado. ¿Dónde te ha tocado? ¿Y dónde más te ha tocado? ¿Y hay alguien más que le haya tocado ahí? ¿No es cierto? O sea, son preguntas ya direccionadas y que falsean toda la información que haya podido dar, o sea, invalidan esa información. Entonces se puede hacer una metapericia, un contrainforme de eso porque no ha sido elaborado como corresponde. Entonces, si no se tiene una buena información, no se puede hacer una pericia de credibilidad del testimonio, ¿no? Se tiene que hacer con protocolo. Y es algo que nos interrumpe porque la mayoría de las defensorías no tiene pues un protocolo establecido y no utiliza un protocolo establecido justamente para toma de declaraciones. Y es totalmente aberrante muchas veces las preguntas que se hacen a menores, ¿no? Parecen más preguntas morbosas que otra cosa y bueno, hay que enfatizar en lo que sea. Ahora también algo que no hacen, digamos, las personas cuando sí son sindicadas es no tener su propio perito o su propio consultor, ¿no? Entonces esperan al juicio oral donde ya las papas están muy cocidas y ya a punto de quemarse y uno ya no puede intervenir siendo psicólogo forense. Ya no se puede, ya no le permiten. La cosa es estar en todo el proceso, ni bien le reciba tal vez la imputación, ahí estar pendiente, cuando hacen la credibilidad del testimonio, le tienen que convocar al perito o al consultor, tiene que estar presente, tiene que manifestar los errores o no errores en todo ese proceso. Tiene que también tener una pericia de la persona del agresor, o sea, no solamente podemos abocarnos a la víctima, ¿no es cierto? Si la prueba, la prueba también tiene que proveerla, si la parte denunciada, entonces tiene que tener pruebas en relación a su condición psicológica. Así es un riesgo, es un peligro para la sociedad, porque muchas veces no se da ese caso y justamente estamos con situaciones mucho, o sea, demasiado hasta injustas, diría, porque no es equilibrado, todo es a favor, e inclusive las autoridades no le permiten, ¿no? Se presenta un memorial para tener un perito, no, o sea, le hacen esperar no sé cuánto tiempo y al final no le permiten tener esa posibilidad de haber realizado una pericia del propio sujeto, ¿no? Ahora hay que tener otras condiciones también, seguramente, otras pericias adicionales, criminalísticas, por ejemplo, en cuanto si es acusado de algo, bueno, se determina también con pruebas si realmente es. En algunos casos, por ejemplo, son sindicados algunos y al final resulta que la presunta víctima adolescente había tenido otra pareja, ¿no es cierto? Y que había tenido relaciones sexuales con esa pareja, pero por miedo, vergüenza a los padres, bueno, les indica a otra persona, ¿no? Que justamente apareció ese rato y ya estaba en el baile, ¿no? O sea, ya le meten al juicio y bueno, estamos con denuncias falsas también. Claro, lo importante es realizar estas pericias en el tiempo que nos da, que nos faculta la ley, para poder en esta etapa solicitar todos los actos investigativos, incluyendo esta pericia que es la más importante porque solicitando una credibilidad del testimonio vamos a poder establecer hasta qué punto estas menores están diciendo la verdad o no.
Doctor, aquí tengo una consulta que nos dice, inducir a la supuesta víctima a que diga algo que es falso, ¿puede tomarse como alienación? Bueno, como el término alienación ya no lo utilizamos nosotros, ¿no? Como psicólogos, sino que hay una inducción de alguien, en este caso puede ser inclusive los padres, de poder decir algo que no es cierto, ¿no? Hay una inducción y un acercamiento, digamos, al conflicto de personas adultas. Pero sí es, en algunos casos, es lavarle el cerebro, inclusive sabiendo, por ejemplo, un menor que está diciendo algo que no es cierto, si bien puede decirlo, a la larga también esto le va a afectar psicológicamente porque es una falsa memoria que se graba en el psiquismo infantil y obviamente en el transcurso de su vida le va a afectar como si fuera cierto. Entonces, quien causa daño utilizando a un menor, realmente también debería ser sancionado, porque a la larga esta persona, este menor, siendo adulto o tal vez adolescente, inclusive puede llegar a suicidarse porque va a pensar con esa memoria falsa que justamente, por ejemplo, el padre le abusó y ha sido falso, pero ya va a haber la duda y bueno, lo va a asumir como tal y va a tener las mismas características sintomatológicas que una persona, que un niño que haya sufrido el abuso real, ¿no? Entonces, este tipo de utilización de los menores en las denuncias falsas también debería ser drásticamente sancionado, ¿no? Porque están mellando la dignidad, están yendo en contra del normal desarrollo del menor y justamente en contra del interés superior del niño. Ok, doctor, aquí tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuánto dura una pericia y una metapericia? ¿Cuánto demora? Bueno, una pericia, dependiendo, ¿no? O sea, las condiciones, los puntos periciales que puedan realizar. Si es una pericia de credibilidad del testimonio de lo que estamos hablando, bueno, tiene que tener entre 1 a 2 declaraciones, ¿no? Cuando es menor, sí se trata de hacer en una, pero que tenga las técnicas requeridas. En una sesión es suficiente con todas las técnicas requeridas y bueno, esto luego se realiza la evaluación correspondiente que puede durar entre 3 días a 1 semana porque es un poco moroso, ¿no? Escuchar, transcribir cada una de las frases, el contrastar con otras declaraciones, el contrastar tal vez con otro tipo de información, es un tema realmente largo, ¿no? Pero sí se lo puede realizar en un tiempo máximo de 20 días, máximo, ¿no? Días calendario. Y bueno, una metapericia, bueno, resultará también en relación a la cantidad de puntos periciales que haya que analizar, que han hecho, cuánto de volumen también tenga la pericia y también cuántos instrumentos hayan utilizado. Hay diversos factores, ¿no? Se pueden hacer en 3 días, se puede hacer en 1 semana o en 20 días. Ok, acá también tenemos otra consulta que nos dice, ¿tiene costo la pericia psicológica en su institución y dirección, por favor? En cuanto a honorarios, no vamos a hablar por este medio. ¿Por qué? Porque todas las pericias son diferentes. Sí, estamos acá en la ciudad de La Paz, en la calle Mercado 1335, edificio América, piso 11, oficina 1102. Solamente atendemos previa reserva para así poder contactar al perito que ustedes deseen. Esta reserva pueden hacerla al 775-72008. Adelante, doctora, vamos acá con una consulta más antes de continuar con las secuelas de las denuncias. Acá nos dicen, ¿la metapericia está dentro de nuestra legislación? Bueno, están las pericias y la metapericia simplemente es una revisión técnica del procedimiento, ¿no?
Entonces sí está constituida en esa instancia. Nosotros no la tenemos como legislación metapericia, ¿no? O contraperitaje, pero sí las pericias tienen que ser analizadas y la ley dice que todo tiene que ser contrastable. Es así que también los psicólogos forenses tenemos las pruebas que utilizamos, tenemos que resguardar 10 años. ¿Por qué? Porque puede existir un consultor técnico en cualquier etapa del proceso, inclusive en instancias superiores, inclusive en instancias de derechos humanos, luego que ha atravesado todas las instancias en Bolivia, se van a instancias internacionales y nos pueden seguir pidiendo, ¿no? Por eso que también nosotros tenemos que resguardar esta información, porque cualquier rato también nos pueden pedir o pueden evaluar qué cosa hemos hecho o qué cosa no. Por eso que es importante, y la ley la prevé, justamente el tema de que nosotros como psicólogos resguardemos y también podamos demostrar. Vayamos al juicio y en el juicio nos pueden pedir qué instrumentos ha utilizado, muestre los protocolos de los instrumentos, y tenemos la posibilidad nosotros, los psicólogos forenses, los peritos, de utilizar y manejar cualquier tipo de información, entonces de demostrar lo que hicimos. Ok, bueno, es simplemente como información indicar que en Bolivia nosotros trabajamos bajo lo establecido en el artículo 204 y 205 del Código de Procedimiento Penal, donde se habla quiénes son personas idóneas para poder realizar una pericia, y también informarles que evidencia forense y los peritos que también se encuentran en evidencia forense, todos se encuentran avalados por el órgano judicial. Doctor Alfaro, ahora sí podemos hablar de las secuelas de las denuncias falsas en menores de edad. Sí, como ya había anticipado un poquito, sí, los menores de edad, justamente cuando son utilizados para realizar denuncias falsas, bueno, van a presentar la misma sintomatología. ¿Qué estoy hablando de esta sintomatología? Muchas veces van a quedar con secuelas muy fuertes sobre que se van a constituir ya personas con ansiedad crónica, con depresión crónica, con autoestima muy baja, con autovalía muy baja. Entonces, estas condicionantes sí pueden llevar a la larga también a enfrentar situaciones como, por ejemplo, ideas suicidas o aislamiento social, porque se ven diferentes, creen que son diferentes, y justamente mucho más cuando son utilizadas por algún interés de los padres, por ejemplo, de separación, ¿no? Últimamente se ha visto también que como mecanismo de alejar, de que el padre no vea a los hijos, bueno, le presentaremos una denuncia y ahí ya lo tenemos aislado, pero que hay ese vínculo que tiene que haber entre, es un vínculo filial entre padre e hijo o entre madre e hijos, ¿no es cierto? Siempre eso tiene que primar, porque esto va a constituir parte de su desarrollo. Muchas veces se dice, ¿para qué lo necesito? Yo gano bastante como para mantener a mis hijos, yo tengo todo como para cubrir todas las expectativas de mis hijos y no necesito una figura paterna. Pero bueno, la ciencia, la investigación también nos demuestra que la gran parte de los delitos, justamente nosotros que investigamos el tema de los delitos, las personas que cometen delitos, la gran parte, por ejemplo, no tienen la relación con los padres, ¿no? Especialmente con la figura paterna. Entonces hay porcentajes que nos dicen que el mayor índice de delincuentes justamente son gente que no tiene la figura paterna muy bien establecida, o es ausente o realmente los han alejado, ¿no? Ya sea que vivan con los abuelos, con los tíos y mucho más, digamos, aquellos que los han alejado, ¿no? De una manera a veces hasta traumática también. Yo he visto casos donde el niño quiere acercarse al padre y las madres están ahí jaloneando para que no se acerque, y el niño está haciendo todo un berrinche, ¿no? En plenas audiencias se ve ese tipo de cosas. Entonces siempre hay que velar más que todo por el interés del niño. Es posible que el sujeto haya sido un mal esposo, mal compañero, no sé, pero es posible que sea un buen padre también, ¿no? Y ahora muchas veces también se dan
casos de que ya le alejo, digamos, del padre, me consigo una otra pareja y esta pareja resulta ser agresivo con mi hijo, ¿no es cierto? Y los indicadores también nos demuestran eso. Hay bastante gente, hay varones que justamente buscan a mujeres solas que tengan hijos pequeños y porque tienen características pedofílicas, ¿no? Y ahí sí estamos en una situación bastante riesgosa donde enfrentamos a los hijos. Muchas veces se dice, no le quieren dar visitas al padre, pero sí está al lado de un padrastro, ¿no? Que puede vulnerar también. No digo que todos los hombres sean padres o padrastros puedan ser agresivos, pero también tenemos que cuidar también a los niños. El índice de violencia sexual hacia los menores en Bolivia es bastante alto y no se está haciendo ninguna política justamente en relación a esto. Sí, precisamente otro de los principios rectores de la ley 548 es el interés superior del menor, que es uno de los primeros por el cual se debería velar. Doctora, tenemos acá otra consulta que nos dice, en una valoración psicológica preliminar, ¿es correcto que el psicólogo establezca si miente o no? ¿Se puede realizar esto en una valoración psicológica preliminar? El nombre dice es preliminar, ¿no? Entonces en preliminar no se puede establecer porque no es una pericia autorizada por la autoridad competente. Y si no es autorizada por la autoridad competente, no es válido. No es válida, exacto. Aclarar que para realizar una pericia, no una valoración psicológica es muy diferente. Para realizar una pericia, nosotros los abogados, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando se ve conveniente? Tenemos que solicitar y tenemos que presentar al perito de parte que queremos que forme parte este perito dentro del proceso. En este caso que estaríamos hablando de un testimonio de credibilidad, tendríamos que presentar en este caso a la doctora Alfaro con toda la documentación que ella acredita. ¿Para qué? Para que el fiscal nos autorice que ella pueda realizar esta pericia de credibilidad de testimonio y por lo tanto los resultados que ella nos presente van a ser totalmente idóneos y creíbles ante el representante del Ministerio Público. Es así, ¿no es cierto, doctor Alfaro? Sí, exactamente, ¿no? O sea, para ofrecer a un perito, si nosotros tenemos que presentar la idoneidad correspondiente, en realidad todos los documentos que acrediten nuestra formación, en algunos casos nuestra experiencia también, y estos documentos sí van a ser analizados no solamente por la autoridad, sino van a ser pasados a la otra parte para que si en caso de existir alguna objeción la puedan hacer en el sentido correcto también, ¿no? O sea, hay algunos indicadores donde sí nosotros no podemos participar, por ejemplo, cuando somos amistad, cuando somos allegados, amigos, enemigos, bueno, en esas circunstancias sí no podemos ser peritos, por más que tengamos formación, pero sí en otras circunstancias donde no tenemos ningún tipo de relación, ni siquiera de económica, contractual, nada, entonces nosotros sí podemos realizar las pericias de manera independiente como perito de parte. Ok, doctora, vámonos a la última consulta que nos dicen, en una entrevista preliminar psicológica, si no se realizó con técnica, ¿es válida o no? En una entrevista preliminar, si no se realizó con técnica, bueno, en realidad los informes preliminares, como les decía, son indicios, ¿no? Y un indicio simplemente es una posibilidad de que algo pueda ocurrir, pero no es una prueba objetiva. Se va a constituir objetiva realmente cuando sí sea dada en las condiciones que el derecho nos permite, ¿no es cierto? Cuando sí somos ofrecidos legalmente, cuando somos aceptados justamente por la autoridad, cuando se nos dan los puntos de pericia específicamente y cuando también nosotros podemos
entrar a un proceso para defender el caso, ¿no? En algunos casos sí ya las personas, por ejemplo, los peritos del IDIF, del IDCUP no se presentan para rectificar, no es rectificar, para ratificar el informe. Entonces, ahí sí a los consultores, por ejemplo, nos prohíben la posibilidad de hacer las preguntas técnicas que pondrían en duda tal vez el informe presentado. Entonces, en esa posibilidad de intercambio de ideas en la parte científica, ¿no? Por eso ahora yo estoy viendo que están haciendo mucho más metapericias porque los funcionarios del IDIF no se están presentando a los juicios orales. Entonces sí hay que plantear algunas formas para resolver algunas cosas que técnicamente no están resueltas. Ok, doctora, otra consulta. ¿Las secuelas psicológicas en una persona que ha sufrido abuso son permanentes? No son permanentes, ¿no? O sea, las personas somos seres adaptables y en esa condición sí hay momentos de mucha crisis, hay momentos que pueden ser devastadores justamente por los recuerdos, por el trauma sufrido, pero también nuestra posibilidad de enfrentar a la situación nos hace ver que estamos un poco más, o sea, podemos ir manejando de diferente manera. Ahora va a condicionar también de acuerdo a la posibilidad de la persona de adaptarse a la situación. Pero lo más importante es que la persona reciba terapia psicológica justamente para salir lo más rápido posible o poder manejar sus emociones. No es que pueda olvidar. Muchas veces algunos abogados me dicen que haga terapia para que olvide. No se olvida. Se aprende a vivir con la situación y se aprende a manejar las propias emociones, ¿no? Pero esto puede durarle, dependiendo. Si no hace terapia, obviamente que las crisis van a ser más recurrentes. Ok. Gracias, doctora Alfaro. Se nos ha cumplido nuestro tiempo de 60 minutos de poder hablar con ustedes, tanto en el aspecto legal como también en el aspecto pericial forense. Gracias a la doctora Verónica Alfaro, quien es parte importante de Evidencia Forense. Estaremos de forma más continua con todos nuestros TikTok Lives, pero con diferentes especialidades. Este sábado también tenemos TikTok Live y vamos a estar con psiquiatría forense. Ya van a ver ustedes los afiches publicados con 24 horas de anticipación. Muchas gracias a todos. El número piloto donde nos pueden encontrar es el 775-72008. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un abrazo.